Yo creo que cada vez más. De hecho, ha habido, en esto yo creo que hay una evolución. Es decir, los movimientos sociales, como siempre, como ha habido antiguamente, hace unos años, ¿no? En el mayo del 68, el movimiento feminista, el pacifista, todo este tipo de cosas, pues han tenido una evolución a lo largo del tiempo. El 15M está evolucionando. El 15M tiene su propia fórmula de trabajo, pero que se está expandiendo, como es el tema asambleario, donde no hay, preguntaba antes, donde no tenemos a alguien que nos represente ni nada, sino bueno, pues hoy puedo yo porque no puedo sacar un rato y puedo explicar un poco de qué va, ¿no? El 15M, pero mañana me gustaría que otro de mis compañeros, de mis compañeras pudiera estar aquí. Pero todo esto está evolucionando. La gente se está organizando vía internet, en plataformas, como otro tipo de movimiento. Yo creo que está participando más. Yo sí pondría mi mano en el fuego de que se está implicando más. De hecho, el número de manifestaciones continuas están ahí, ¿no? Pero también hay otras evoluciones como el pasado 25S, por ejemplo, que la gente asociaba directamente con el 15M. Y sí que es verdad que hubo una participación masiva del 15M, nosotros aquí en Linares estuvimos precisamente en esas cargas, nunca mejor dicho, y demás, con el tema de Antonio, una de las imágenes más visualizadas de aquel momento fue el acto violento contra uno de nuestros compañeros de aquí de Linares, que ha dado la vuelta al mundo esa imagen, con una brecha enorme en la cabeza y demás, y era precisamente un compañero de aquí de Linares, pero el 25S, por ejemplo, para mí es una evolución más del 15M, es rodear el Congreso, es dar un paso más, otras plataformas que se reúnen, que nos reunimos asambleariamente a nivel nacional para organizar. Al principio pues tuvimos que llegar a un acuerdo, porque lo primero que se llamó fue Ocupa el Congreso, y a la gente le asustó ese concepto, y se dialogó, se habló, se vio que a la gente le daba miedo, que creaba inseguridad, y bueno, una de las reacciones del Estado fue la represión que hubo tan brutal, con algo ya mucho más suave, que fue simplemente rodearlo, es decir, la gente estuvo allí. Yo recuerdo estar tranquilamente celebrando, en cierto modo, nunca se me olvidará la imagen de la gente saltando alegremente y cantando eso, rodeamos el Congreso, ¿no? En plan medio festivo, medio pues una denuncia, pero alegre, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de situación, y de buena primera empiezan las cargas, ¿no? Y bueno, y luego la indignación personal de la falta de información al día siguiente, durante los primeros días, que no todos los medios de comunicación sacaron todo lo que había allí, ¿no? Y que intentaron un poco mezclar esa idea de que se provocó, y luego se han visto vídeos de gente con distinto tipo de vestimenta y que no se sabe muy bien si eran infiltrados, si no eran infiltrados y demás, y que indignan, es decir, realmente indigna ver ese tipo de imágenes, o lo de Atocha, es decir, también a nosotros nos pilló una Atocha, nuestro autobús salía de vuelta desde Atocha, y estar encerrado en los bares de alrededor y ver cómo cargaban, cómo ya a muchísimos metros de lo que era Cibeles seguían apareciendo fuerzas de seguridad del Estado, y se dirigían a la gente que pasaba por la calle, que decías, pero tú cómo puedes diferenciar ahora quién ha ido y quién no, si son gente de población y demás, aparte que no tenía ya ningún sentido, ¿no?, aquello. Y bueno, ver que por lo menos ciertos medios de comunicación sí sacaron eso, es una prueba de que la gente está evolucionando, está participando en situaciones. Yo no me imaginaba tampoco que la gente estuviera tan presente en una cosa así. Yo creo que la gente, cuando vive estas experiencias, también se indigna todavía más, porque estamos en un sistema que en teoría es democrático, y esto pues casi yo no lo puedo asociar nada más que a la época de la dictadura. Esa imagen ya no la vamos a ver, parece más. Espero yo que no. Creo que está prohibido. Creo que van a prohibir grabar. ¿Quieren prohibirlo? Sí, curiosamente. Van a prohibir grabar esas actuaciones policiales. Ya lo han prohibido. Ya lo han prohibido. En Sevilla, una simple periodista con su cámara, según ellos, dice que se atrevió a agredir a varios policías. Esto es demencial. Y el problema está que, como decíamos antes, el miedo es libre y cada uno coge el que quiere. Se está trabajando mucho con la estrategia del miedo. Y se está trabajando mucho con la estrategia del miedo, alejando a la gente del sitio natural, de las calles.
e introduciendo el miedo por todos los resquicios que se tienen. La calle no se quiere nada más que para las procesiones, y es vergonzoso, con lo que está lloviendo, que la gente todavía siga acobardada en su casa. Ayer estaba yo trabajando en Estado de Desahucio con una familia. Esa familia, llamo al principio y le digo, ¿es ahí casa de doña fulana? Dice, no, aquí se equivoca usted. Y cuando digo después, es que soy fulano y llamo en nombre del compañero tal. Entonces sí me parece. Entonces sí es fulano. Resulta que tiene un grave problema. Tiene que resolverlo esa familia. Y sin embargo, el miedo es superior. Y el miedo, desgraciadamente, lo compartimos entre todos. Y si no hacemos frente a eso, yo pensando en mis nietos, las siguientes generaciones o lo demás, esto va a ser imprevisible. Vamos hacia atrás, perdiendo absolutamente los avances, las conquistas sociales anteriores, y si no se da uno cuenta de que cuando ya está en el suelo no puedes caer más abajo, y si no nos rebelamos. Aquí en Linares una de las cuestiones principales es reflexionar sobre antirrepresión. Aquí había también una experiencia de una compañera que en la penúltima, hace 3 manifestaciones en Jaén, pues fue a defender a una inmigrante y por eso fue acosada por los policías y tuvo que defenderse. Pues llegaron y como no hay más testimonio que el de la propia policía, ya el ciudadano, como dicen los jefes policiales, son el enemigo. Eso decían de los muchachos en Valencia cuando había el movimiento estudiantil. Y decían ellos, ¿cómo te voy a decir yo por dónde va el enemigo? O sea, que el nivel de este Estado represor ha llegado a convertirse en enemigo, la casta policial de lo que es el ciudadano. La función, el supuesto monopolio de la violencia, que podría estar para ser un acto coercitivo, se está utilizando a favor de esa minoría que controla el destino del mundo general, en contra, para esclavizar a la gente. Que la gente no se mueva y que al final terminemos siendo como esos pobres de Bangladesh. Se cierra, no hay más ofertas, se hacen las reformas laborales que hemos tenido, se tiene la sensación de que el que tenga aquí alguna cosilla, que viva de la pensión del abuelo, que no te calles como sea, que si acaso, no chistes, que las cosas se pueden poner peor, y lo más grave de todo es el tema de la deuda. El tema de la deuda es algo que todos hemos concebido, que es que efectivamente cuando yo quiero comprarme una casa o hago en mi casa, hoy tengo una enfermedad, contraigo un gasto excepcional, pues yo llego y pido dinero para eso. Luego, cuando no tengo ese gasto excepcional, cuando tengo las rentas normales, pues lo pago. Pero la deuda aquí viene ya concebida y nos dicen después que es como un pecado original, que lo tenemos todos. Se mete esa cultura judeocristiana del sentido de la culpa, de que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y entonces vamos a aguantar, aguántese todo el mundo. Y la deuda, aquí al fin y al cabo, claro, tendremos que explicarlo quién la ha contraído. La burbuja inmobiliaria, estamos cansados de decirlo, que lo han hecho los banqueros, que han hecho especulados y han sido ellos, y además después no la van a sufrir. Pero es que la deuda viene de más. Cuando en el foro hablábamos principalmente del empobrecimiento de esos países de África y de los demás, que siempre se había hecho en función de la corrupción de los supuestos gerifaltes y luego las grandes corporaciones internacionales, que sacaban de allí las materias primas por 2 perras gordas y les devolvían muy caro los servicios que ellos obligaban a comprar. Con eso empezaban a tener unas deudas y como además se tenían que someter al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, esa deuda crecía continuamente porque los intereses los fijaban los de fuera. Eso llegó y les pasó a Argentina con lo del corralito y eso se va extendiendo cada vez más
dentro del que se llamaba estado del bienestar en la Europa, para que cada día el cogollito sea menor y sea ese 1 por mil o 1% el que controla la vida y milagro de todo el mundo mundial. Teresa, ¿estamos ante el mayor ataque del capitalismo o esto es otra cosa? No es el mayor ataque. Para mí, el 15M y toda la gente que está luchando por recuperar esos derechos, que está hablando, que está dialogando por buscar otros caminos, es una manifestación de que está en crisis. Es decir, hay un grupo de gente que quiere apropiarse de todo ese capital, de esa deuda que antes solo la padecía lo que nosotros llamábamos el tercer mundo, está llegando ya a este primer mundo, pero para mí es una satisfacción de que, y no sé cómo lo van a controlar, quizás con el miedo o con el control económico y demás, pero la gente está muy formada. Es decir, esas redes que hablábamos antes, la gente ahora puede informarse y saber o descubrir, como lo estamos haciendo, las causas reales de fondo. Simplemente tenemos que un poco informarnos de qué ocurre y seguir indignándonos, porque no puede ser así. Y sí que existe el sistema democrático que tenemos y hay que luchar por él. Pero luchar con él, una democracia, hasta ahora no lo han llamado, eso se llama democracia representativa, esto que nos venden de echar el voto y se acabó. Existen otras democracias que nosotros le llamamos democracias participativas, donde estamos pidiendo que realmente esa Constitución, es decir, yo siempre digo que con esa Constitución, a pesar de que se reformarían muchísimas cosas y que viene de atrás y que tiene muchos defectos, si solo se cumpliera eso, empezaríamos a trabajar muchísimo, pero es que están empezando ya hasta ni eso a cumplirlo. Lo hablábamos antes de la Fuerza de Seguridad de Estado, el tema de no poder comunicar a los demás o hacer fotos, que es un derecho libre, a poder libremente hablar en la asamblea, es decir, se está empezando a ir a ese ataque, pero la gente, yo creo que, por lo menos en España, ha habido una gran formación. Yo me alegro mucho de que haya grandes manifestaciones de gente que puede ser que al principio no tenga tan claro por qué está ahí, pero está viendo que algo está fallando y sí que creo que es una crisis total del capitalismo. Es un intento máximo ya de todo esto pasarlo al planeta global. Yo creo en otra idea, yo creo que hay otros sistemas posibles, yo creo que se pueden hacer otras cosas, que no han enseñado que esto es lo único que hay, pero hay otras maneras de intercambiar, hay otras posibilidades, existen iniciativas que ya están funcionando, bancos de tiempo, solidaridad, el mercado de autogestión que tenemos nosotros organizado para este sábado, por ejemplo, desde el 15M. Hay otras iniciativas que nos acercan más al otro y que nos hace ver que la solidaridad existe y que existe otro sistema que es mucho mejor y que nos ayuda al que hemos estado viviendo, que es competitividad máxima, derecho solo mío, individualismo por encima de cualquier cosa. Si ya nos metemos en destrucción del entorno, medio ambiente, desigualdad y demás, y echarse la mano a la cabeza. Claro, es para decir, esto no tiene sentido y hay que cambiarlo, pero no han enseñado tristemente a que esto es lo que hay, no se puede cambiar. Yo creo que sí, es decir, pero no creo por convencimiento, por ideología o por juventud, o porque ya no tampoco la tengo mucho, pero me refiero a que existen otras maneras de hacerla, hay otras iniciativas. Yo quiero que la gente entienda que ya hay experiencias reales, existen y han existido siempre, simplemente que han sido minoritarias, pero eso no significa que no se puedan hacer grandes. Y que no sean buenas, además. Y que no sean buenas, entonces hay que experimentarlas y dejarnos a un lado todo ese tipo de prejuicios que traemos y de miedo, ¿no? Que es el mayor, yo creo que es nuestro mayor problema, el miedo. Antonio, cae el muro de Berlín, vía libre al capitalismo, ¿no?